Ok, hermanos, como les decía, buenos días. Me da mucho gusto que estén todos aquí. Bueno, no todos, pero la mayoría. Jess me comentó que no iba a poder estar. Me parece que tenía que trabajar. Y bueno, el hermano Guillermo, no sé si tenga algún problema los sábados. Después voy a platicar con él para ver por qué no se ha conectado. Pero pues gracias a Dios que estamos todos aquí, ya listos para conectarnos a esta clase que de seguro va a ser de grande bendición para nuestras vidas, porque pues básicamente estos libros de lo que es los que hablan de la monarquía, pues nos ayudan también a saber cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida delante de Dios, cómo nosotros debemos de gobernar y de llevar este reino que Dios nos ha dado, que pues es nuestra vida. Vamos a orar para poder entrar al tema. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos das, por todas tus bendiciones, Señor, porque es por tu gracia que estamos aquí. Padre, te pedimos en esta mañana, seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, llenándonos de ti, Señor, enseñándonos y mostrándonos cómo debemos de llevar nuestra vida delante de ti. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos también en esta mañana que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor, hablando, Padre, y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a dar fruto al 100 por 1 en cada una de nosotras, Señor. Que esta palabra la podamos poner en obra, Señor, y de esta manera, Señor, estar bendiciendo tu santo nombre en nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Pues bueno, hermanos, como les comentaba, pues este libro es un libro bastante interesante. Todos los que hablan de la monarquía, estos dos libros que son Primero y Segundo de Reyes, estos dos libros también anteriormente constituían un solo libro. El autor realmente es desconocido. Generalmente los comentaristas coinciden en que el contenido de Primero y Segundo de Reyes fueron recopilados antes del cautiverio de Judá y que la redacción final tuvo lugar durante el periodo del cautiverio. Algunos creen que el autor fue un cautivo judío viviendo en Babilonia, mientras que otros también señalan al profeta Jeremías como el candidato más probable. En cualquier caso, pues la fecha de redacción sería de aproximadamente alrededor del año 600 al 575 antes de Cristo. Y bueno, pues el propósito del libro de Primero de Reyes fue escrito para continuar la historia de la monarquía unida bajo el hijo de David, llamado Salomón. Si se acuerdan, ¿verdad? Que en el libro pasado, en el libro de Samuel, vimos la vida del rey David. Bueno, pues ahorita aquí vamos a ver que esto continúa la historia de la monarquía bajo el hijo de David llamado Salomón. También fue escrito para registrar la división del reino del norte y del reino del sur, que vamos a ver ahorita que primero eran un Reino Unido y después se tuvieron que dividir. El libro no es una mera visión de hechos históricos, sino más bien un comentario de las grandes cuestiones espirituales que causaron todos estos hechos. Y pues básicamente, hermanos, este libro lo podríamos dividir en tres. El bosquejo básico de Primero de Reyes lo podríamos dividir del capítulo 1 al capítulo 11. Ahí vamos a ver el reinado de Salomón sobre el Reino Unido. Ahorita se los voy a explicar un poquito, voy a ahondar un poquito, pero de los capítulos 12 al capítulo 16, ahí vamos a ver los tempranos días ya del reino dividido. Y de los capítulos 17 al 22 vamos a ver a Elías, el profeta, que bueno, que provoca una sequía en la tierra. Y ahondando un poquito en el reinado de Salomón sobre el Reino Unido, vemos que antes de su muerte, el rey David hizo que su hijo Salomón fuera ungido como rey. Vemos que Salomón gobernó con gran sabiduría, edificó un templo y su palacio en Jerusalén, dando comienzo a un periodo conocido como la Edad de Oro en Israel. Era tanto su poderío, tanta la majestuosidad con la que reinó el rey Salomón, que vino la reina de Sabá visitó a Salomón. Entonces,
bueno, también esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vemos también que las esposas de Salomón lo alejaron de la adoración a Jehová y lo alentaron a adorar dioses falsos. Jeroboam, después vamos a ver que Jeroboam fue un rey que estuvo reinando en el reino del norte, y bueno, pues Jeroboam al final amenazó al reino de Salomón. Dentro de los capítulos 12 al 16, dentro de lo que son los tempranos días del reino dividido, vamos a ver que todas las tribus de Israel, excepto la de Judá y la de Benjamín, se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón. El reino se dividió y Jeroboam se convirtió en gobernante del reino del norte, también conocido también como Israel, dejando también a Roboam gobernar sobre el reino del sur. O sea, Roboam ya era el hijo de Salomón. Entonces, él estuvo gobernando sobre la tribu del sur, también conocida como la tribu de Judá. Jeroboam y Roboam establecieron la adoración de ídolos en sus reinos, y muchos de los gobernantes de ambos reinos siguieron este mismo modelo de adoración de ídolos. Y después, bueno, de los capítulos 17 al 22, vamos a ver a Elías como el profeta que provoca una sequía en la tierra. Dios tuvo que levantar a un profeta debido a cómo estaba la situación de adoración de ídolos en su pueblo. Elías, vemos que levantó de los muertos al hijo de una viuda, lo vamos a ver un poquito más adelante, con gran poder. Dios compitió contra los sacerdotes de Baal y demostró que Jehová es Dios. Después del milagro, pues vemos que Jezabel, la esposa del rey Acab, y seguidores de Baal trataron de matar a Elías. Y bueno, vemos que él viajó al monte de Horeb, donde el Señor le habló con voz apacible, con voz delicada. Y bueno, vemos también aquí que Elías el profeta conoció a Eliseo, el cual pues lo iba a suceder después. Bueno, vemos que él lo iba a suceder más tarde como profeta. O sabemos que después de que Elías se fue con el Señor, pues dejó a Eliseo, el cual, y bueno, pues el cual estuvo fungiendo después como profeta. Y finalmente, bueno, pues también vamos a ver que Elías profetizó la muerte de Acab y de Jezabel. Tras la muerte de Acab, el hijo de él, o sea, el hijo de Acab y de Jezabel, llamado Ocosías, reinó también con iniquidad, al igual que lo hizo su padre Acab. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado ahorita en el resumen. Algunos datos importantes del libro de Primero de Reyes. Bueno, pues primero de Reyes, la palabra clave pues es división, ya que el pueblo se divide en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El capítulo clave es el capítulo 12, en donde vamos a ver esta división. Los versículos claves son el versículo 8 del 22 al 26 y el versículo 12, 16. Los personajes claves son Salomón, Roboam, Jeroboam, Acab, Jezabel, Elías, Asa y Josafat. El significado de Primero de Reyes, bueno, pues el libro es el libro de los dos libros titulados por los reyes de Israel y de Judá, desde Salomón hasta el cautiverio en Babilonia. Entonces, registrando así las historias de estos mismos reyes. Y la geografía de Primero de Reyes, bueno, pues la geografía se da dentro de la tierra de Judá y de Israel. Algunas consideraciones especiales acerca del libro de Primero de Reyes, pues bueno, vemos que el libro comienza con Salomón ascendiendo al trono y gobernando sobre todo Israel, y termina con el reinado de Josafat sobre Judá y de Ocosías en Israel. Esto, por lo tanto, cubre un periodo de alrededor de 125 años. El libro de Primero de Reyes relata la muerte de David, el reinado de su hijo Salomón y la decadencia y la división del reino de Israel después de que Salomón y muchos de sus sucesores se entregaran a la adoración de ídolos. También podemos ver el ministerio de Elías, el profeta, entre las 10 tribus de Israel que estaban en el reino del norte.
Y bueno, vamos a empezar, hermanos, con el resumen de Primero de Reyes. Básicamente, la imagen que presenta la Biblia del hombre es que cada uno de nosotros hemos sido creados para ser reyes sobre un reino. Es que aprendamos cómo gobernar el reino que es nuestra propia vida para Dios, dándonos autoridad y concediéndonos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace que nuestra vida sea íntegra y fascinante cuando aprendemos a caminar en el poder de Dios. Una de las frases más trilladas entre los cristianos es la vida cristiana victoriosa. Lamentablemente, hermanos, hemos hecho un uso excesivo y abusivo de esta frase. La hemos distorsionado, retorcido y muchas veces hasta pervertido, ya que ha perdido en gran parte su significado para nosotros. Pero si la consideramos en toda la frescura de su intención original, esa es exactamente la intención que Dios tiene para nosotros, que aprendamos a caminar consiguiendo la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Esto es exactamente el ejemplo que nos dan estos dos libros del Antiguo Testamento, estos dos libros que hablan acerca de la monarquía en Israel. El libro de Primero de Reyes oculta el secreto del éxito que se puede obtener a la hora de reinar sobre el reino que es nuestra vida. Es el secreto de cómo aprender a someternos a la autoridad y al dominio de Dios en nuestra vida. En otras palabras, el ser humano nunca podrá ejercer el dominio sobre su vida a menos que primero se someta al dominio de Dios. Por eso es que en este libro vamos a encontrar que el punto central es el trono. El que es importante es el rey, porque según le vaya el rey, así le va a ir a la nación. Y esto lo vamos a ver más adelante. En nuestra vida, nuestra voluntad es el rey. Lo que nuestra voluntad permita que controle nuestra vida va a determinar el funcionamiento de nuestro reino en nuestra vida. Es por eso que es bien importante, hermanos, que pongamos mucha atención y veamos cómo el Señor trató con cada uno de estos reyes y veamos también cómo el Señor puede tratar también en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el resumen de los capítulos 1 al 11. Vamos a ver el reinado de Salomón sobre el Reino Unido. Y del capítulo 1:1 al 2:11 vemos la accesión de Salomón al trono. Cuando David se aproximaba a los 70 años, y esto lo vimos en 2 de Samuel 5:4, que cuando él ya se sentía debilitado, todos en Israel vieron con claridad que ya debía levantarse un nuevo rey para acceder al trono. Evidentemente, David había cometido el error fundamental de no declarar de manera clara y pública cuál de sus hijos iba a ser su sucesor, pero él en privado, David ya le había prometido a Betsabé que su hijo Salomón iba a ser el siguiente rey. Y esto lo vemos en Primero de Reyes 1, del 16 al 17. Pero al no existir una declaración clara y pública, el cuarto hijo de David, llamado Adonías, probablemente él era el mayor de los hijos vivos de David, intentó apoderarse del trono. Y esto lo vemos en el capítulo 1:5 y los versículos 18 y 19. Este intento vemos que fracasó cuando David ordenó al profeta Natán, al sumo sacerdote Sadoc y a otras personas prominentes que ungieran públicamente y proclamaran como rey a su hijo Salomón. Esto lo vemos en el capítulo 1 del 32 al 40. Entonces, bueno, considerando, imagínense, el potencial para el caos y la agitación, vemos que realmente la transición al trono para Salomón fue bastante tranquila, no hubo mayor problema. Y bueno, vemos que después de darle al nuevo rey algunos buenos consejos, David, su padre, el más grande de los reyes de Israel, murió. Esto lo vemos en el capítulo de Primero de Reyes 2, del 1 al 11. Entonces aquí vemos que Salomón, el hijo de David, ocupa el trono. Y al comenzar el libro, David sigue siendo rey, pero se tuvo que enfrentar de inmediato a la rebelión de otro de sus hijos, como les comentaba, de Adonías,
quien intentaba pues obtener el control del trono mientras que David aún estaba vivo, pero pues vemos aquí la primera señal de lo que una verdadera autoridad que domina debiera ser en nuestra vida, porque al final, bueno, vemos que llegó el profeta, que ungieron a Salomón, y vemos que todo, pues después de que pasó todo esto, pues hubo tranquilidad. Vemos aquí que la autoridad es algo que debe ser un don y proceder de la mano de Dios. Solamente podemos reinar cuando Dios nos establece y cuando nos sometemos a su autoridad. Al enterarse esto, David, bueno, al enterarse que este Adonías quería usurpar el trono, pues rápidamente el rey David colocó a Salomón en el trono y fue ungido como rey y asumió el trono mientras aún su padre estaba vivo. Entonces, cuando nos sometemos nosotros a la voluntad de Dios, se convierte en su responsabilidad hacer que todas las circunstancias y todos nuestros enemigos o los que pudieran representar una amenaza para nuestro reino se encuentren bajo el control de Dios. Y esto fue lo que pasó con Adonías, que Dios tomó el control y ya no hubo mayor problema con Salomón. Después vemos en el capítulo 2:12 al 5:18 que Salomón afirma su reino. Entonces, vemos que después de eliminar a varios de sus adversarios, lo vemos en el capítulo 2 del 12 al 46, Salomón estableció un imperio sumamente organizado. Él entabló muchas alianzas políticas, se dedicó a muchos proyectos de edificación, fortaleció las defensas de Israel y desarrolló una burocracia compleja. Al leer los capítulos 2 y el capítulo 3, vemos que Salomón ascendió al trono y gobernó con poder, gobernó con autoridad y gobernó con gloria. El reino de Salomón marcó la mayor extensión del reino de Israel y se caracterizó especialmente por un despliegue de majestad y de poderío exteriores. Pero en el capítulo 3 nos encontramos al mismo tiempo con las semillas de derrota. Es muy importante que nos fijemos en esto, hermanos, porque leemos en el capítulo 3 del 1 al 2 que dice, Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros en torno a Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos tiempos no había aún casa edificada al nombre de Jehová. Luego nos encontramos con un versículo sumamente importante que es el versículo 3 de Primero de Reyes, versículo 3 que dice, pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Vemos que Salomón era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y que empezó su reinado con una maravillosa expresión de sumisión y el deseo de que Dios gobernara y ejerciera su autoridad en su vida. Siguió los pasos de su padre David. Sin embargo, hay dos cosas que hizo que parecieran haber sido insignificantes y que parecieran haber sido triviales, pero que acabaron con su reinado. Y primero, pues fue que estableció una alianza con la hija del faraón, el rey de Egipto, que es una imagen de este mundo, y la situó en el centro de la vida de la nación de Israel. Aquí él estableció una alianza con el mundo. Entonces, viéndolo de manera espiritual, él estableció una alianza con el mundo. Y en segundo lugar, adoraba en los lugares altos. En las religiones paganas de aquellos tiempos, toda la adoración y todos los ritos se celebraban sobre las cimas de las montañas. Entonces, las tribus paganas habían erigido altares, muchos de los cuales eran centros de toda clase de adoración idólatra. Frecuentemente el altar era el lugar donde la fertilidad de los dioses del sexo eran adorados mediante una exhibición sexual. Pero el pueblo de Israel también se apoderó de los altares y los utilizaron también para sacrificar y, bueno, para hacer sacrificios a Jehová. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén en aquel momento, en el tabernáculo donde el rey David lo había colocado,
Pero Salomón no presentó sus ofrendas en el altar del tabernáculo. En lugar de esto, él estaba presentando sus ofrendas en los lugares altos, así como lo hacían los paganos. Estaba ofreciendo sacrificios a Dios, pero sobre altares paganos. Exteriormente había mucho de hermoso y de admirable en Salomón, ya que en general su corazón seguía la dirección correcta, pero había un aspecto en el que no se había sometido a Dios. Había una debilidad en su comunión. No acababa de entender que el amor a Dios radica en someternos a su voluntad, representada por la adoración ante el arca del pacto. Y así pasa con muchos de nosotros, hermanos, que hay un sometimiento a veces exterior y una decisión de hacer la voluntad de Dios, pero en el fondo de nuestra vida hay falta de amor y de anhelo de Dios. Muchas veces decimos, no, pues sí amo a Dios, pero cuando nos piden que hagamos algo de servicio, lo que sea, ya ponemos muchos pretextos, ¿verdad? Entonces a veces nuestra adoración puede llegar a ser así como la adoración de Salomón. Entonces vemos que contrariamente a Salomón, pese a que David cometió el pecado de adulterio y de asesinato, muy dentro de su corazón, David anhelaba someterse a la voluntad de Dios. Y eso es algo que podemos ver en todos los salmos de David, pero era algo que faltaba en la vida de Salomón. Y aquí vemos la primera indicación de que algo estaba mal en su vida. En esta historia podemos ver una descripción de la belleza y la exhibición de la grandeza del reino de Salomón. La segunda señal de un poder y de un reino dados por Dios la vemos en el capítulo 3, en el relato acerca del sueño de Salomón, en el que Dios se le apareció y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y Salomón vemos que no le pidió riquezas ni honor. Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Esto lo vemos en Primero de Reyes 3:9, que dice, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Entonces vemos que al comenzar Salomón su reinado de este modo, debió haber captado lo que era una necesidad primordial para ejercer la autoridad en el reino que Dios le había concedido, que era la sabiduría. En el Nuevo Testamento vemos que esto es cierto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5:12, el escritor reprende al pueblo y les dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces vemos que la señal de los que son maduros en Cristo y han aprendido a caminar con Él, saben discernir entre el bien y el mal. Y ese es el problema en nuestros días, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Y yo creo que ahorita lo estamos viendo, pero en todas partes. Vemos que muchas cosas que antes pudieran ser una virtud, ahora son una desvirtud. Por ejemplo, la virginidad, ¿verdad? Por ejemplo, en las mujeres y eso, o sea, antes era una virtud, ahora ya no, pues esto ya es muy mal visto, inclusive criticado, mofado, ¿verdad? Entonces vemos que, y así, bueno, como esto vemos muchos ejemplos que pues no nos vamos a poner ahorita a ahondar, pero sí hay muchas cosas que hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero bueno, la madurez cristiana se manifiesta cuando aprendemos sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Muchas veces aquello que parece satisfacer las necesidades del espíritu pueden ser, de hecho, una trampa de Satanás para plantar la semilla de la desconfianza en el corazón y acabará por producir un fruto terrible en la vida pocos años después. Y esta clase de sabiduría fue la que pidió Salomón y Dios se la concedió. Pero hubo un punto débil en su petición, ya que pidió sabiduría para saber gobernar al pueblo. Pero creo, hermanos, que le faltó pedirle sabiduría primero para gobernar su propia vida, ya que fue eso su primera falla. Obviamente Dios sabe lo que hay dentro del corazón de una persona y le concedió a Salomón esta sabiduría, pero al mismo tiempo que se la dio, también se produjeron las circunstancias necesarias para poner a prueba dicha sabiduría. Y esto es algo que Dios también hace con nosotros, porque sabe exactamente de lo que somos capaces. Él nos da lo que necesitamos
Si hay algo que deseemos con verdadera desesperación, Él nos lo concederá, pero al mismo tiempo hará que vaya acompañado de las circunstancias que pongan en manifiesto lo que hay en nuestros corazones. No porque Dios no sepa lo que hay en nuestros corazones, sino porque Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestros corazones y lo cambiemos. Entonces, juntamente con con la sabiduría, le dio a Salomón también riquezas y honor. Y precisamente estas dos cosas fueron la causa de su derrota, ya que cuando comenzó a sentirse él orgulloso, a regocijarse por la magnificencia de su reino, el orgullo comenzó a introducirse en su corazón y a raíz de esto comenzó su caída. Por lo tanto, la primera señal de la soberanía para establecer nuestro reino en el reino de nuestra propia vida es la dependencia de Dios. La segunda es la sabiduría, el tener el discernimiento y la comprensión necesarias acerca de nosotros mismos si hemos de andar en el Espíritu. Y esto lo vemos claramente en el sabio juicio que hizo Salomón entre dos madres que le trajeron a un bebé. Hay una historia también en este libro que las dos habían tenido un bebé, pero uno de ellos, de estos bebés, había muerto. Entonces las dos mujeres reclamaban como suyo al que había quedado vivo y le pidieron a Salomón que decidiera de quién era el bebé. Vemos que en una exhibición de sabiduría para analizar los problemas, sobre todo de otras personas, Salomón les dijo, traedme una espada y colocando al bebé ante aquellas dos mujeres dijo, cortad al bebé en dos mitades y dad una de ellas a una y la otra mitad dádsela a la otra mujer. Entonces, vemos aquí que la verdadera madre de inmediato dijo, no, no hagáis eso. Entonces, dice que la otra mujer se quede con el bebé, pero la otra mujer dijo, no, eso está bien, es perfectamente justo. Dividid al bebé y cada una de nosotras se quedará con la mitad. Entonces Salomón de inmediato supo quién era la verdadera madre, ¿verdad? Y de este modo quedó demostrada su sabiduría. Imagínense quién va a permitir eso, ¿verdad? Nosotras que somos madres jamás permitiríamos. Ella dijo, la verdadera madre dijo, pues prefiero que ella se lleve a mi hijo, pero pues voy a tener a mi hijo vivo, ¿verdad? Y bueno, después vemos la sabiduría de Salomón que Dios le dio en el capítulo 3 del 4 al 12. Vemos que llegó a ser célebre por toda la zona, las victorias militares de David, la sabiduría de Salomón y el evidente favor de Dios hicieron posible que todo Israel viviera en paz y prosperidad. Y esto lo vemos en el capítulo 4, 25. Después vemos del capítulo 4, del 29 al 34, empieza con un comentario acerca de la gran sabiduría que le fue otorgada a Salomón. Y dice como sigue, dice, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y tan dilatado corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, incluso la llamada sabiduría oriental, es decir, de los chinos y de los indios y de toda la sabiduría de los egipcios. Fue el más sabio de todos los demás hombres, más que Etán, el Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, los contadores de noticias de aquellos tiempos, y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Compuso 3000 proverbios, de los cuales ha quedado constancia en el libro de los proverbios, y sus cantares fueron 1005, de los cuales solamente tenemos uno, el Cántico de Salomón o Cantar de los Cantares. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que hace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y bueno, el apóstol Pablo nos dice también en 1 Corintios 2 del 15 al 16, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo y el hombre espiritual juzga todas las cosas. No necesita que nadie le enseñe porque ya discierne todas las cosas y puede analizar y entenderlas.
Permítanme un segundo, hermanos. Ok. Después nos vamos al capítulo 4 y ahí encontramos la tercera señal de lo que significa reinar, el sentido de orden. Un reino tiene que estar en orden. Dios no es autor de confusión, sino de orden. En el capítulo 4:20 encontramos la cuarta señal de la autoridad y dice, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar, y todos comían, bebían y se alegraban, y Salomón dominaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, que le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Hemos aprendido a reinar así sobre nuestra vida, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. En los capítulos del 5 al 8 vemos el relato glorioso del templo que edificó Salomón. Este maravilloso edificio era precioso, el interior era más glorioso que el exterior y estaba completamente cubierto de oro. El entrar en aquel santuario yo creo que debió haber sido algo asombroso, ya que todo lo que se podía tocar estaba cubierto de oro. Pero la gloria principal del lugar era la gloria de Dios, que descendió y que habitó en el lugar santo cuando Salomón dedicó el templo. Después de ahí nos vamos a los capítulos 6:1 al 10:29, y aquí vemos que David había deseado edificar una casa para Dios. Sí recuerdan, ¿verdad? Que lo vimos desde el libro de Samuel, que David había deseado edificar una casa para Dios, pero fue su hijo Salomón el que en realidad levantó el templo en Jerusalén. Entonces, se necesitaron unos 7 años para edificar esta estructura valorada en muchos millones de dólares actuales, con su abundancia de oro, plata, mármol y maderas preciosas. El templo era realmente una de las maravillas del mundo. El punto culminante de la historia de Israel en el Antiguo Testamento quizás sea la dedicación de este templo. Nunca más volvemos a encontrar a la nación como un todo, viviendo en paz y prosperidad y aparentemente tan totalmente dedicada al Señor. Tanto el rey como el pueblo estaban unidos en obediencia a la ley de Dios. La maravillosa oración de Salomón en aquel gran día de la dedicación da una ilustración apropiada de aquellos días prósperos en Israel. Salomón hizo una oración maravillosa. Bueno, esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 1, 22, 25, versículos 22, 25 y 54, 56, que bueno, ahorita pues no los vamos a leer porque sí están bastante largos, pero vemos que Salomón hizo una oración maravillosa, dando gracias a Dios por su gracia, y reconoció una vez más que el único y más importante principio sobre el cual se debe mantener un reino es la obediencia del rey al trono de Dios. Después vemos la historia detallada de las visitas que le hicieron a Salomón. Vemos que la reina de Sabá y el rey de Tiro, y también podemos ver el reconocimiento de las demás naciones de la gloria del reino de Salomón. Vemos que estos reyes pues fueron a ver todo el reino de Salomón, que era pues que ya se oía por todas partes, ¿no? De que era un gran reino y que gobernaba con mucha sabiduría y que gobernaba con gran majestad. Entonces, vemos que todas las demás naciones, saben de este reino de Salomón. Dos pasajes que hemos mencionado con anterioridad tienen una gran importancia en los acontecimientos que siguen. En 1 Samuel 8, Dios había advertido a Israel, bueno, vimos que Dios había advertido a Israel que unos pesados impuestos iban a acompañar la monarquía, si se acuerdan, ¿verdad? Que Dios ya les había advertido que si ellos querían un rey, pues iban a tener muchos impuestos. Entonces, a fin de mantener su enorme gobierno y su lujoso estilo de vida, el rey Salomón y sus numerosos proyectos de construcción, Salomón cargó más y más de impuestos a su pueblo. Esta carga impositiva provocó una enorme agitación y llegó a ser
tan terriblemente opresiva, como lo indican más adelante los clamores del pueblo, lo vamos a ver en el capítulo 12:4, y bueno, lo vimos también en Deuteronomio 17, que Dios había advertido a los reyes que no multiplicaran los caballos, ni la plata, ni las mujeres. El caballo era la base del poderío militar, pero Dios quería que confiaran en él. La plata y todas las otras formas de riqueza favorecerían también a aquellos se sintieran independientes de Dios. Y muchas mujeres, a menudo parte de los tratados con los reyes extranjeros, también Dios sabía que llevarían sus ídolos con ellas y en este proceso apartarían del Señor el corazón del rey. Vemos que aquí que Salomón violó de manera flagrante estas 3 prohibiciones de Dios. Lo vemos en el capítulo, en Primero de Reyes 10:26, Segundo de Crónicas 9:25, Primero de Reyes 10:14, 27, 11, capítulo 11 y de los versículos 1 al 5. Estos, pues, bueno, después los leen en su casa, hermanos. Y después de aquí, hermanos, vemos el fracaso espiritual de Salomón y su fin como rey de Israel en los capítulos 11 del 1 al 43. A ver, aquí paramos poquito. Ya no sé si ya tengan su Biblia para que me puedan ayudar con algunas citas. Sí, hermana. Ok, bueno, pues entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces aquí hay podemos dividir división. De repente, al principio del capítulo 1, se produce un giro en toda la historia y esta se dirige a otro curso diferente, ya que leemos los resultados de las semillas del mal que habían sido sembradas en el corazón de Salomón. Primero de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Edom, de Sidón y Eteas. Estas son tribus paganas. Y vemos que en Primero de Reyes 11, del 2 al 3, dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os unáis a ellos, ni ellos se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Este es el mismo hombre, hermanos, que había escrito en el libro de Proverbios 18:22, el que encuentra esposa encuentra el bien. Imagínense, 1000 esposas, o sea, 1000 suegras. Entonces esto pone en manifiesto la debilidad y el fracaso de Salomón al apartar su corazón de Dios. Fíjense cómo empezó todo. Este hombre disfrutaba de todo lo espléndido de su gobierno, tenía la mayor gloria del reino que se le había encomendado, vemos que había sido grandemente bendecido por Dios, pero su caída comenzó cuando su corazón se dejó arrastrar por algo que Dios le había prohibido. Y esto concuerda con lo que el Señor Jesucristo menciona en Lucas 12:34, que dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El primer paso en la decadencia moral siempre empieza en nuestras emociones. Es por eso que la Biblia, hermanos, advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debemos de preguntarnos en dónde está nuestro corazón, en dónde están nuestras emociones alrededor de qué giran. En el caso de Salomón, vemos que a esto le siguió la idolatría. Primero de Reyes 11, del 5 al 7, dice, Salomón siguió a Astoret, la diosa de la sexualidad, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Imagínense, hermanos. Imagínense ese gran hombre de Dios, ahora haciéndole altares a
a demonios, ¿verdad? O sea, haciéndole altares a deidades paganas, a demonios, realmente. Quemos era la imagen abominable en la que se construyó una hoguera, imagínense. Y cuando llegaba el momento de celebrar el festival religioso, echaban a los niños al fuego y fue Salomón el que edificó en este lugar, en el cual los ritos giraban alrededor de la adoración de este Dios sonriente. ¿Cómo no se iba a enojar nuestro Dios, verdad? Después de que vieron cómo se les sacó de Egipto, después de todo lo que Dios había hecho. Pero bueno, vamos a ver esto más adelante. Primero de Reyes 11, del 7 al 9, dice, en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, otro dios de la fertilidad, lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Vemos, hermanos, que en 3 ocasiones y en sucesión rápida, en el resto de este capítulo, que Dios levantó un adversario contra Salomón. Primero, pues fue Hadad, el edomita que representa al hombre carnal. Luego se nos dice en el versículo 23 de Primero de Reyes 11 que Dios levantó también como adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su amo a Hadad Ezer, rey de Soba. Y en el versículo 26 nos dice que también Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, quien después habría de dividir el reino. No sé si lo pudiéramos leer, hermana, en el capítulo 11, versículo 23, de ahí de Primero de Reyes, y nos vamos hasta el versículo 26. Sí, Por hermano. favor. Dice, Gracias. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Had-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam dijo a Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda y alzó su mano contra el rey. Entonces, ¿verdad? Que de manera que estos adversarios se reunieron para derrocar a Salomón y conseguir su derrota. El capítulo concluye diciendo que Salomón reposó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de David, lo cual representa el colapso de su gloria y la majestad de su reino. Y bueno, pues así hemos visto a muchas personas, hermanos, aún en el ministerio, que tienen un ministerio muy próspero, que tienen un ministerio muy bendecido, pero de pronto nos enteramos de que hubo un pecado de adulterio, de fornicación o algún pecado escondido que sale a la luz y todo eso se viene abajo, dañando así a muchas personas y a unas familias completas. Y esta es la historia que se repite en muchas vidas por todas partes. Entonces vemos que en sus años de gloria, Salomón no actuó con sabiduría, haciéndonos recordar que incluso los reyes están sujetos a la constitución o a la ley de Dios. Él se enajenó la lealtad de sus súbditos y afrentó al santo Dios de Israel. Su devoción a los muchos ídolos de todas sus mujeres le trajo una sentencia de juicio por parte de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 11, del 11 al 13. ¿Lo podemos leer, hermana Moni? Por favor. Capítulo 11 de 11 al 13. Ajá, 11 del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, porque amor a David tu padre, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.
¿Al 13 me dijo? Al 3, hermana. Ajá, por favor. Hasta ahí, hermano. Ok. Sí, entonces vemos cómo Dios había hecho pacto, ¿verdad? Con David, si se acuerdan del pacto davídico. Pero imagínense, hermanos, todavía Dios en su misericordia no rompe el pacto, porque Él se acuerda de su siervo David, pero sí le quita gran parte. Entonces el reino se divide. Entonces vemos que como resultado de su pecado, el reino fue dividido y ahora el hijo de Salomón iba a ser rey sobre 2 tribus nada más. No iba a ser rey sobre las 12, sino sobre 2. Solo la existencia del pacto davídico impidió que la línea de Salomón fuera cortada. El resto de la vida de Salomón, bueno, transcurrió rápidamente en el texto de la escritura. El autor de Primero de Reyes introdujo ahora a Jeroboam, quien llegó a ser un personaje central en el periodo de la monarquía. Jeroboam era un siervo de Salomón y él sería el primer rey en el reino del norte. Esto lo vemos en el capítulo 11 del 26 al 31. Sí lo podemos leer, hermana Moni o hermano Sergio. Sí, hermana. Gracias. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Seura, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam a Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Maloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Gracias, hermano Sergio. Pues aquí vemos entonces, hermanos, que Dios le entrega los 10 reinos a Joroboam, ¿verdad? Que fue el rey del reino del norte y solamente 2 se le quedan a Roboam, que fue el hijo de Salomón. Y bueno, pues aquí en el versículo 12, en el capítulo, perdón, 12, del 1 al 20, vemos la división del reino. El segundo movimiento de este libro comienza en el capítulo 12, en el que leemos acerca de la degradación y la dispersión del reino. Joroboam dividió el reino llevándose a las 10 tribus del norte para iniciar el reino del norte y volvió a introducir en Israel también la terrible adoración a los carneros de oro. Mucho antes, cuando Moisés se encontraba en la montaña teniendo comunión con Dios, el pueblo, sí se acuerdan que se acercó a Aarón, lo vimos en el Éxodo, y le dijeron que ellos querían tener un Dios al cual pudieran adorar como lo hacen las demás naciones. Entonces recuerdan lo que Dios le dijo, más bien recuerdan lo que le dijo Aarón a Moisés cuando descendió de la montaña Moisés. Le dijo, les pedí que trajesen todo su oro y todos sus pendientes y sus joyas. Tomé ese oro, lo eché al fuego y de él salió de buenas a primeras un carnero, ¿verdad? Nosotros nos inclinamos y lo adoramos, pero llamándolo Jehová. Eso decían, ¿verdad? Esto lo vimos en Éxodo 32, del 23 al 24. No era que quisieran ser idólatras, sencillamente querían una evidencia visible sobre la cual centrar su adoración. Entonces ahora nos encontramos con el pecado cometido por Jeroboam
a partir de este momento se le conoce a Israel como, se le conoce a Jeroboam en Israel como Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que pecase Israel. En este caso no fue un carnero, sino dos. Es el mismo pecado, pero multiplicado, doblado en su intensidad y en su poder, el que introduce este Jeroboam en la vida de la nación. Entonces, vemos que Salomón no cometió el mismo error de David, su padre, de dejar de designar a su sucesor de manera clara, ya que su hijo Roboam fue hecho rey. Después de la muerte de Salomón, Roboam fue a Siquem, en la zona centro del norte de Israel, para ser formalmente coronado como cuarto rey del Reino Unido. Sin embargo, fue en aquel tiempo que el pueblo pidió alivio de las pesadas cargas impositivas por Salomón. Estas cargas eran como prerequisito para unirse bajo el reinado de Roboam. Esto lo vemos en el capítulo 12 del 1 al 4. Roboam vemos que se rehusó insensatamente a esta legítima petición. Y como resultado de esto, las tribus del norte se rehusaron a reconocerlo también como rey. Esto lo vemos en el capítulo 12 del 3 al 16. Y en lugar de esto, promulgaron como su rey a Joroboam de Efraín. Lo vemos en el capítulo 12, 20. No los vamos a leer, hermanos, porque si no nos tomaría mucho tiempo y todavía nos falta pues un poquito para terminar. Son 22 capítulos. Entonces, aunque la falta de sabiduría de Roboam provocó la división del reino, no fue su causa, ya que había varias razones para la disgregación del reino de Israel, para la separación. Primero y ante todo, había sido la caída espiritual de Salomón. El pecado de Salomón realmente fue un golpe al mismo corazón de la teocracia. Seguir a otros dioses en cualquier sentido realmente era negar el pacto con Jehová y hacer que el nuevo templo fuera realmente una farsa. Esto por sí solo ya había provocado el juicio de Dios. Sin embargo, se pueden encontrar también otras razones para la división de la nación. Y estos fueron unos celos tribales más bien entre las tribus, de ya hacía mucho tiempo, que habían sido fomentados por el hecho de que Judá era la tribu preeminente, era la tribu regia. Salomón profundizó estos celos al cargar todavía de impuestos a las tribus, excepto a la tribu de Judá. También él promovió esta discordia al concentrar también sus proyectos de construcción en Judá y al enfatizar la defensa de Judá y su duro trato también hacia los norteños, al ofrecer entregar sus ciudades también a otro rey. Esto lo vemos en el capítulo 9 del 10 al 13. Y añadió más celos a la rivalidad y al antagonismo que de por sí ya existían. Entonces, se puede encontrar una tercera razón para la división, que fue la explotación del pueblo por parte de Salomón, con todos los demás, con todos los impuestos y dejando pues exentos a la tribu de Judá. Entonces vemos que la soberbia personal de Salomón y su egoísmo ciertamente contribuyeron al problema. Sus enormes operaciones de construcción, aunque enaltecido por su poder y por su prestigio, hicieron muy poco para ayudar a su pueblo. El pueblo prontamente se dio cuenta de que estaban siendo sacrificados para su enriquecimiento personal en lugar de por el bien de la nación. Y así la agitación y el coraje pues siguieron aumentando pues hasta que se dividieron. A la luz de estas fuerzas poderosas ya en operación, la culpa fue de Salomón, no de Roboam, pero sobrevino la división y siguió esto durante los siguientes 210 años. El año de la división fue el 931 antes de Cristo. Las historias de los dos reinos se entretejen en el texto de las escrituras hasta el cautiverio del reino del norte, que fue en el año 721 antes de Cristo. Esto lo vamos a ver en Segundo de Reyes 17. Y durante estos años, los dos reinos fueron a menudo amistosos y cooperaron entre sí, pero en otras ocasiones también estuvieron enfrentándose bélicamente. Y de aquí nos vamos al capítulo 12, 21 hasta el capítulo 14, 31, en donde vemos a Roboam de Judá,
y Jeroboam gobernando en Israel. Entonces, aunque había tenido lugar una división política, las dos naciones seguían unidas en cuanto a lo religioso. Jerusalén en el sur seguía siendo el centro del culto de Israel y de la actividad religiosa. Y bueno, vemos que Jeroboam pensó que no podía mantener la división política si existía una unidad religiosa. Entonces, esto lo vemos en el capítulo 12 del 26 al 27. Es por ello que escogió alterar la religión del norte solo lo suficiente para privar a Jerusalén de su papel como el único centro de un culto unificado al Señor. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y puso el uno en la parte septentrional de su reino en Dan y el otro lo puso en la parte meridional de su reino en Betel. Jeroboam no estaba introduciendo nuevos dioses, más bien él afirmaba que estos becerros eran representaciones visibles de Jehová. Él los hizo subir de la tierra de Egipto y esto lo vemos en el capítulo 12 del 28 al 31 y no estaba diciendo que Jehová era el becerro. El becerro o toro era venerado en tiempos antiguos como un símbolo de gran poder. Entonces, recordemos que el primer sumo sacerdote de Israel, que fue Aarón, el hermano de Moisés, que él hizo una vez un becerro de oro para que lo adoraran. Entonces, Jeroboam cambió también el calendario religioso y el sacerdocio y de esta manera introducía con ello su propia versión del culto a Jehová. Vemos que el contaminado sistema religioso de Jeroboam fue el empuje que precipitó al reino del norte hacia la corrupción y el cautiverio. Después esto lo vamos a ver en Segundo de Reyes. Vemos cómo ellos quedan también ya en un cautiverio. Entonces, burdas formas paganas se introdujeron fácilmente una vez que se abandonó el verdadero culto al Señor. Más de 20 veces la escritura llama a Jeroboam el que hizo pecar a Israel. Cuando se establecieron los becerros de oro y fueron aceptados por el reino del norte, este reino dio un gran paso hacia abajo. La condición del reino del norte empeoró rápidamente cuando muchas personas piadosas, hermanos, empezaron a huir del reino del norte y se fueron a vivir al reino del sur a fin de evitar la descarada idolatría que ahí había. Así vemos, hermanos, cómo Dios siempre ha guardado un remanente. Siempre va a guardar un remanente. Entonces vemos que no todos aceptaron esta forma de idolatría que estaba promoviendo Jeroboam. Esto lo vemos en Segundo de Crónicas 11 del 14 al 17. Y bueno, pues en el capítulo 14 se nos presenta, la historia de la invasión y la derrota de Israel por parte de Egipto. El mismo Egipto del cual Dios había sacado a su pueblo, que lo vimos en el libro de Éxodo, y el cual es una imagen del mundo y sus costumbres, su maldad, su insensatez y su frivolidad y locura. Leemos en Primero de Reyes 14, del 25 al 26, que dice: al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Es decir, que lo primero que asaltó fue el lugar de adoración. Y Primero Reyes 14, 26 dice: los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Imagínense, Salomón, que conocía a Dios y que se esforzaba para andar con él, no evaluó en todo su alcance las emociones y las uniones establecidas en su corazón, por lo que finalmente fue arruinado y volvió a las costumbres mundanas con todas sus manifestaciones insensatas, por lo que perdió la gloria interior y su sentido de adoración en el que Dios debería haber sido exaltado, en el templo interior de su propia vida. Entonces, después de esto, el relato nos habla de varios reyes que ocuparon el trono de Israel. Vemos que a Nadab le siguieron Basa y Zimri y finalmente Acab con su malvada mujer Jezabel. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en el reino del sur, Roboam demostró ser también un rey inepto y malvado. La gloria de los días de Salomón
se desvanecieron rápidamente durante el reinado de 17 años de Roboam. Esto lo vemos en el capítulo 15 del 21 al 31. ¿Lo podemos leer, hermana Moni? Aquí vamos a ver cómo pues también se desvanece el reino de 17 años de Roboam. Es el capítulo 15 del 21 al 31. Ajá. Y Dice, vemos pues, perdónenme, nada más tantito para terminar. Sí, Y vemos que adelante. aquí, que la vida empeoró con la guerra contra Jeroboam, que se mantuvo durante todo su reinado. Entonces, a ver, ahora sí, hermana, podemos leer 15 del 21 al 31, por favor. Sí, dice, oyendo esto, Basa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Basa edificaba. Y edificó el rey de Asa con ello a Jeba de Benjamín y a Mipsa. Los demás hechos de Asa y todo su derío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Josafat su hijo. Nadab, hijo de Jorobán, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados que hizo pasar a Israel. Y Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibeteo, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibeón. Lo mató pues Basa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra de que Jehová habló por su siervo Ahías, Silonita, por los pecados de Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación que provocó enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Basa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Ok, entonces aquí vemos, ¿no? Que la vida empeoró con la guerra contra Jeroboam, que se mantuvo durante todo el reinado, y vemos que la gloria de los días de Salomón se desvaneció rápidamente, el reinado de 17 años de Roboam. Y pues bueno, después de aquí vemos de los capítulos 15 del 1 al 24 y 22 del 41 al 50, vamos a ver los reyes de Judá que hubieron tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y vemos que Abiam reinó solamente por 3 años. Él no estaba dedicado totalmente al Señor. Después vemos a Asa, que fue un rey piadoso que gobernó durante 41 años. Él destruyó los lugares idólatras en el reino del sur. Y después vemos también a Josafat, que fue otro de los reyes del reino del sur. Él fue un rey piadoso que obedeció al Señor, reinó 25 años e hizo la paz con el reino del norte. Después vemos a los reyes de Israel en el reino del norte. Esto lo vamos a ver en Primero de Reyes 15, 25, del 22 al 40 y de los versículos 51 al 53. Y aquí vemos que los reyes del norte fueron Nadab. Él fue malvado, fue como su padre Jeroboam, o sea, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Estuvo en el trono solo 2 años y después vemos que reinó Baasa fue un rey inicuo que gobernó 24 años después de acabar totalmente con todos los miembros de la familia de Nadab. Después vemos a Ela prosiguió los pecados y la política de su padre Baasa.
durante 2 años en el trono. Él estuvo nada más 2 años en el trono. Después estuvo Zimri, y bueno, Zimri fue un poderoso general del ejército que asesinó a Ela y a toda su familia y gobernó solamente 7 días. Después vemos a Omri, que fue otro general que accedió al poder tras dar muerte a Zimri. Omri vemos que fue obligado a gobernar junto con otro pretendiente al trono llamado Tibni. Durante 3 años, estos dos gobernaron como reyes en el norte hasta que finalmente venció a Omri. Omri vemos que trazó algunos eficaces planes a largo plazo para Israel, como desplazar la capital de Israel a Samaria y fortalecer a Israel mediante alianzas. Y así, mediante una alianza, fue que también llevó a la malvada Jezabel a Israel. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después vemos a Acab. Acab, durante su gobierno, él estuvo 22 años junto a su mujer Jezabel. Llevó a Israel a su nivel espiritual más bajo, el baalismo, o sea, siguieron a los dioses baales, llegó a ser la religión del norte, y bueno, las escrituras declaran que Acab y Jezabel fueron los gobernantes más malvados de toda la historia del reino del norte. Esto lo vemos en los capítulos 16 del 30 al 31 y 21 del 25 al 26, ahorita los vamos a leer. Y bueno, después vemos que a fin de tratar con esta crisis extrema, Dios levantó a un profeta, el gran profeta Elías, y Elías fue empleado para contrarrestar los males del baalismo y para llamar a algunos de Israel y llamarlos de vuelta a Jehová. Podemos leer el capítulo 16 del 30 al 31 y el hermano Sergio el capítulo 21 del 25 al 26, por favor. 16 del 20 al 31, ¿me dijo? No, de 16 del 30 al 31. Del 30 al 31, ok. Y después el hermano Sergio, el 21 del 25 al 26. Gracias. Okay. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ok, ahora el capítulo 21 del 25 al 26. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Ok, gracias, hermanos. Entonces vemos que acá fue uno de los peores, o el peor más bien, rey de Israel, ¿verdad? Él y su mujer hicieron cosas pero terribles delante de los ojos de Dios. Y bueno, también vamos a ver cómo termina, ¿verdad? Su historia, más adelante. Bueno, después vemos que Ocosías es el hijo de Acab y de Jezabel. Él fue también igual malvado como sus padres, y afortunadamente, pues bueno, él solamente gobernó 2 años. La parte final del libro, empezando por el capítulo 17, nos presenta el ministerio profético, empezando con Elías. Hubo otros profetas antes que él, pero no realizaron milagros. Los profetas que llevaron a cabo su ministerio en Judá, el reino del sur, no hicieron milagros, porque en aquel entonces el testimonio de Dios era lo más importante para la nación. Pero en Israel, el reino del norte, la presencia de Dios fue rechazada y ellos adoraron en su lugar a los becerros de oro. Entonces, vemos en el capítulo 17 cómo Elías fue alimentado de una manera sobrenatural. O sea, Dios quería acabar ya con todo esto, contaminación que había en su pueblo, y Dios levanta a Elías. Y vemos cómo Elías fue alimentado de manera sobrenatural por parte de Dios a través de los cuervos y por medio de una viuda, la viuda de Sarepta. Y vamos a leer el capítulo primero de Reyes 17 del 1 al 15. No sé quién lo quiera leer.
Y aquí vemos cómo Dios pues alimenta de manera sobrenatural al profeta Elías y bueno, vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Ok. Dice, entonces Elías Tibista, que era de los amorreos, de los moradores de Galat, perdón, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Vemos cómo el Señor sustentó, ¿verdad? Gracias, hermano. Cómo Dios sustentó a Elías, ¿verdad? Dios hizo grandes milagros, no nada más con Elías, sino también con la viuda. En este caso, el ministerio de los milagros era el testimonio ante el pueblo de que Dios seguía estando entre ellos. Dios intentó muchas veces conmoverles para que fueran conscientes de que se habían apartado de él. Vemos que el ministerio de Elías es una fantástica revelación de la manera como Dios trata con el corazón humano descarriado. Para empezar en su ministerio, pues cerró los cielos para que no lloviera sobre la tierra durante 3 años. Después hizo descender fuego del cielo sobre los dirigentes y otros que habían sido enviados para arrestarlo y traerlo ante la presencia del rey. Cuando estos milagros llamaron la atención del pueblo, se produjo el arrepentimiento. Hasta cierto punto ellos entendieron que Dios estaba actuando con mano dura, como lo hace en muchas ocasiones con nosotros. Esto lo vamos a ver más adelante. Dios muchas veces hace eso con nosotros para castigarnos y juzgarnos a fin de que despertemos y seamos conscientes de que no estamos, de que nos estamos apartando de la adoración en Él, perdón, a Él, en el fondo de nuestros corazones. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 18 del 20 al 40. Cuando sucedió esto, por fin se produjo el juicio a Baal, y las dos filosofías de Israel chocaron en una confrontación que tuvo lugar en el Monte Carmelo. Dios vindicó su honor enviando fuego del cielo para destruir la ofrenda de Elías, incluso toda el agua que fue derramada sobre la ofrenda, esto lo vamos a ver ahorita, y el altar de piedra,
y Dios reinó con gran poder. Cuando cayó dicho juicio, se abrieron los cielos y cayó la lluvia sobre la tierra. Todo esto pues es una imagen de lo que sucede en nuestras vidas cuando nos resistimos al derecho que tiene Dios de gobernar nuestros corazones. Entonces Dios nos somete a su reprensión y por fin vence nuestra testarudez y pone fin a nuestra rebeldía y somos humillados ante Dios. Es entonces cuando la lluvia de Dios se derrama en nuestros corazones para dar nuevamente fruto y traer bendición. Bueno, esto lo podemos ver en los capítulos de Primero de Reyes 18 del 20 al 40. Si lo podemos leer, hermana Moni, por favor. Sí, hermana. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir a su pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues 2 bueyes y escojan a ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los matéis e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se cejaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: encenderlo la tercera vez. Hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, y se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y allí los degolló.
Gloria a Dios, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, que Así se es, ajá. manifiesta grandemente. Entonces vemos aquí cómo el Señor tuvo que utilizar, ¿no?, a este profeta para poderle hablar a su pueblo idólatra y por amor y por misericordia a todos aquellos que aún seguían creyendo en él. O sea, a mí me impacta de verdad la palabra de Dios, remueve todas mis entrañas porque ese es el Dios al que servimos, hermanos. Ese es el Dios que nos habla. No es un Dios ausente, es un Dios que nos habla, es un Dios que está con nosotros, que aunque no lo escuchemos, bueno, en alguna ocasión, si tengo oportunidad, les voy a platicar un testimonio, pero realmente, o sea, ese es el Dios que no está ausente, ese es el Dios que nos contesta. O sea, muchas veces decimos, pero es que Dios no contesta mi petición, no, Él tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos, sus tiempos son, son precisos, son perfectos. Él sabe por qué a veces nos dice no y por qué a veces nos dice sí, pero siempre es porque nos ama profundamente y porque sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces vemos que aquí sus dioses Baales jamás les contestaron, son dioses mudos, como dice la Biblia, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, pero nuestro Dios sí escucha. Entonces vemos aquí que pues Elías mata a todos esos sacerdotes de Baal, termina matándolos y bueno, al final pues me da risa un poco lo que viene más adelante, porque después de ver todo esto, vemos el relato de miedo que le tenía Elías a Jezabel. Eso es algo que me da risa, porque imagínense, por un lado tenemos al intrépido profeta, vigoroso hombre de Dios, y que había enfrentado él solo con 400 sacerdotes sobre la cima del monte. Él se había enfrentado con estos sacerdotes sobre la cima del monte y ahora lo vemos atemorizado, corriendo y huyendo de una mujer enfurecida. Porque obviamente cuando lo supo esto Jezabel, pues quiso ir a matarlo, ¿no? Entonces vemos a Elías clamando mientras se ocultaba bajo el arbusto y le dice, Señor, en Primero de Reyes 19 del 4 al 10, vemos que dice, Señor, ya basta, ya tuve más que suficiente al tener que enfrentarme con 400 sacerdotes de Baal, como para que esta mujer venga atrás de mí, esto ya es demasiado. Entonces, ella estaba amenazando su vida. Entonces, esto es divertido porque Elías le dice a Dios, Señor, ya basta, quítame la vida. Pero claro que eso no lo dice en serio, porque él andaba huyendo. Realmente, si lo hubiera querido, solo bastaba con que se le presentara ahí a Jezabel, ¿verdad? Y que ella le hubiera concedido su deseo, ¿verdad? Entonces, pero en lugar de ello, pues él se estaba ocultando. Y vemos que Dios lo trata con una gracia maravillosa. Lo primero que hace es acostarle y le concede una buena noche de descanso y a continuación Dios le ofrece una buena comida. Finalmente, Dios le enseña el secreto más importante que jamás había aprendido Elías. Y esto es que Dios no siempre se manifiesta a través del terremoto, del fuego o del trueno, sino que en muchas ocasiones lo hace a través de un silbo apacible y tranquilo, a través de una conciencia transformada. Y esto lo vemos en el capítulo 19 de Primero de Reyes, del 11 al 18. No lo vamos a leer ahorita, hermanos, porque ya se nos está acabando el tiempo, de hecho ya nos estamos pasando, pero les recomiendo que lo lean en su casa. Es un pasaje muy hermoso de cómo se manifiesta Dios también en nuestras vidas. El libro termina con la historia del rey Acab, su fracaso, su insensatez y su deseo egoísta de apoderarse de la viña de Nabot, haciendo con esto que cayera juicio de parte de Dios. En el capítulo 22 vemos cómo Dios obra por medio de lo que parecieran ser circunstancias accidentales. Vemos que los dos reyes, el de Israel y el de Judá, salieron al campo de batalla. Acab, que era el rey de Israel, o sea, del reino del norte, intentó conseguir en su astucia diabólica que el rey de Judá se colocara en la primera línea del campo de batalla. Entonces, Acab le puso al rey de Judá su propia armadura para que lo confundieran con él y lo atacaran.
Pero al ponerse feliz el rey Acab por la manera en la que había engañado al rey de Judá para que se expusiera al peligro, vemos que voló una flecha del aire, por casualidad, que no es nada casualidad, de un guerrero del bando contrario y encontró su objetivo y bueno, lo atravesó su armadura y le dio directamente al corazón y bueno, pues ahí mató a Judá, al rey Acab. Ajá. De este modo, vemos que Dios hace justicia, ya que Él es el Dios de las circunstancias. Él tiene todo el control de todos los acontecimientos de nuestra vida. Nada se da por casualidad. Y bueno, pues el resumen de este libro, hermanos, me lleva a la cita de Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro primer lugar en nuestra vida debe ser siempre Dios. Nada debe quitarle el lugar que él se merece. Debemos guardar nuestro corazón para que no nos engañe con cosas vanas que le quiten su lugar a Dios, como le pasó en este caso al rey Salomón. Y quiero terminar con los desafíos que nos da este libro. Y bueno, pues este libro, hermanos, nos desafía a pedirle a Dios que nos ayude a ser piadosos y sabios para tomar buenas decisiones en la vida, más que a tener posesiones materiales o éxito, que realmente estos son cosas temporales, como lo hizo Salomón, ¿verdad? En Primero de Reyes 3, del 5 al 15, él le pidió sabiduría para guiar el reino, pero bueno, creo que también le debió haber pedido sabiduría para guiar primero su propia vida. También nos desafía a determinar, llevar a cabo la misión a la cual Dios nos ha llamado, sin tomar en cuenta el tiempo, la energía y los gastos involucrados, como lo vimos en 1 Samuel 5:2 al 6:14, que así lo hizo Salomón en la construcción del templo. A él le tomó 7 años para construirlo, pero pues bueno, a él no le importó ni el tiempo ni nada. Nosotros, él lo que quería era terminar lo que Dios había encomendado, terminar lo que su padre, el sueño de su padre David, el terminarlo. Y bueno, así esto también nos desafía a nosotros a terminar la obra que Dios nos ha encomendado. También nos desafía a vivir de tal manera que nuestra vida atraiga a los demás, que nuestra vida atraiga a los demás para buscar de Dios, como lo vemos que en el capítulo 10 de 10:9, que Salomón atrajo a mucha gente para ver su grandeza, como fue la reina Sabá, que fue a conocer al rey para ver cómo vivía, la sabiduría que Dios le había dado y bueno, su grandeza. Que la gente también quiera venir a adorar a Dios por medio de nuestro testimonio. Nos desafía también a tener cuidado con las influencias negativas que las personas amadas puedan tener hacia nosotros. Debemos buscar llevar siempre una vida de devoción a Él para no desviarnos del buen camino, como le pasó al rey Salomón, que se desvió tras los dioses de sus mujeres. Y bueno, pues esto lo vimos en el capítulo 11:4. También nos desafía a considerar seriamente la advertencia de que la desobediencia trae juicio, aún sobre aquellos que en algún momento han estado cerca de Dios. Recordemos que la fidelidad al final se mide con el tiempo. Esto lo vimos con Salomón en el capítulo 11 del 6 al 13, que bueno, pues que al final le fue quitado el reino, ¿verdad? Y nos desafía también a ser considerados con aquellos que están bajo autoridad, a atender sus necesidades en lugar de oprimirlos para nuestros fines egoístas. No debemos de ser como Roboam, que oprimió aún más al pueblo, o sea, en lugar de ayudarlos, o sea, de por sí Salomón los estaba oprimiendo, pues él los oprimió más. Y esto lo vimos en el capítulo 12, del 1 al 14. También nos desafía a compartir lo que poseemos, como lo hizo la viuda de Sarepta. Ella compartió todo lo que tenía con el profeta Elías, que le dio todo lo que tenía y recibió recompensa por parte de Dios. Esto lo vimos más bien en el capítulo 17, del 23 al 25. Y bueno, finalmente nos desafía a buscar discernir la mano de Dios en las circunstancias que nos rodean, porque nada es al azar, ya que Dios siempre está trabajando para que su plan fructifique. Lo vimos en el capítulo 22:34 y 22 del 29 al 38, como le pasó al final al rey de Israel. El rey de Acab murió
y tal cual la palabra de Dios lo había declarado a través del profeta Micaías. Entonces vemos que tanto Acab como la reina Jezabel, su esposa, pues murieron de la manera como se les había profetizado, ¿verdad? De una manera muy trágica. Y pues bueno, hermanos, esto es Primero de Reyes. Espero que se hayan quedado con hambre para tener, para el siguiente libro de Segundo de Reyes. Realmente son libros que nos ayudan a ver cómo debemos de nosotros gobernar nuestra vida. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo ya para terminar. Pues a mí me queda todo eso, hermana, de cómo uno puede tener esa comunión con Dios y cómo de repente perderse pues por personas, ¿no? Que lo llevan a otros caminos, ¿no? Cómo puede dejar uno todo y sabemos que todo eso viene la destrucción, ¿no? Cuánto pecado se vio en todo esto. Pero Sí, vemos la misericordia de Dios, que aún a pesar de todo Dios tiene misericordia. sí, como Dios, pues aún cuando su pueblo se había ido tras otros dioses, manda todavía a alguien, ¿no? De verdad que a mí me impacta mucho la misericordia de Dios, de verdad. Creo que uno de sus atributos que más me impacta es su misericordia y su amor. Y usted, hermano Sergio, ¿qué opina? Queremos, Perdón, y algo también que me quedó así, ¿no? Como pone, ¿no? Del buey y de sus dioses que no son, y cómo viene Jehová a decirles y a confirmarles nuevamente, yo soy el Dios, ¿no? sí, Yo el soy Dios, ese Dios al que tienes que servir, el Dios que te creó, el Dios que hizo todo por ti, ¿no? sí, Cómo viene, y eso también nos habla, ¿no? Porque cómo, como decía, cómo está este mundo, ¿no? Cómo estamos viviendo, pero ahí está nuestro Dios, que sí, no nos deja. exactamente. ¿Y usted qué opina, hermano Sergio? A ver, queremos escuchar esa voz de hombre. Eso, ahí voy. No, hermana, pues definitivamente una bendición escucharla, podernos expresar este resumen del libro, cómo lo hace. Yo cuando veo esto, ¿no? Que dice, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Los que hemos visto aquí, ¿no? David, Salomón, y cada uno de ellos siempre se menciona e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Parece que era una competencia, quién hacía más maldad que el otro, ¿verdad? Pero como bien lo menciona usted, la misericordia de Dios siempre mostrándose a favor de cada uno de ellos, ¿no? Y sin duda mencionaba ahorita al rey Asa, ¿no? Asa que fue uno de los que yo veía cuál de todos estos reyes fue el mejor, ¿no? Pero sí creo que fue Asa o Asa que caminaron conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Como lo menciona usted ahorita, de que lo vamos a ver más adelante con este Acab y con Jezabel, ¿no? Cómo es que manda a matarlos a todos, ¿no? Aquí lo hizo con Elías, pero pues veo cómo Dios siempre respalda, siempre también usa al enemigo para enderezar el camino de sus hijos, cómo se los entrega, ¿verdad? Aquí a los sirios, cómo siempre en nuestros caminos torcidos que podemos estar, Dios va a ocupar todo eso para enderezarnos, para mostrarnos su misericordia e ir. Y mencionaba algo de este Salomón, de que él, eso sí, me gustó y quería ver si me lo podía volver a repetir, que decía que él dijo que que nuestra mujer era honroso tener a nuestra mujer, mas él cayó en todo eso de tener mil mujeres. ¿Eso me lo podía volver a repetir, de favor? O no recuerdo eso que El dijo que, ahorita. el que haya, mujer encuentra algo así como que, ahí no me acuerdo bien, pero la cita es de que el que haya mujer haya regocijo, haya el gozo. Ajá. Y ¿Y qué lo había escrito? Dice, ¿no? Nos él dijo lo ahorita. escribió, ajá. Y Y cómo cómo, cae en todo lo que no debía de haber hecho, él lo escribe y cae, ¿no? Entonces también ahí, una vez más, eso no lo había puesto atención en este libro, pero como él lo dice, ¿no? Y aquí podemos ver nuestras bocas, como muchas veces se abre, y la palabra de Dios que dice que no todo el que diga Señor, Señor será salvo, ¿verdad? Él lo decía y cae en todo eso, en esas 1000 suegras que dijo usted tan bonitas que tenía Salomón.
Imagínense lidiar con 1,000 suegras, pero bueno, lo bueno es que un día estaba con uno, otro día con otra, pues así no tenía problemas Salomón, ¿verdad? Veíamos también en un estudio, ¿no? Ahorita tocando el tema de las 1,000 mujeres, cómo es que antes, pues había una mujer para el sexo, una mujer para que lo atendiera, una mujer para que le bloqueara la familia, ¿no? Y aquí no me imagino a 1,000, ¿para qué? Una era la que tenía la Dice, descendencia, ¿no? es Proverbios 18:22 que dice, el que encuentra esposa encuentra el bien. Ajá, Sí, sí. pero sí, o sea, él tenía, imagínense, hermanos, aquí no, con una esposa apenas si podemos, o con un esposo. Imagínense, Exacto. él no tenía problemas, pues porque yo creo que un día veía una, otro día veía otra y así, ¿no? Pues así, ¿quién va a tener problemas? La veía cada 365 días. Pero una fue la que ocupó Dios para la descendencia de él, ¿no? O sea, las demás fueron, pues ahora sí que, perdón por la expresión, pero pues ahora sí que como tiradas, ¿no? O sea, sí hubo descendencia, obviamente, pero no, como dice la palabra de Dios, si viene aquí el nombre es porque él tenía un propósito para la descendencia que iba a venir, ¿verdad? Más allá. También me impacta lo de Elías, ¿no? Efectivamente, como lo mencionó, como Dios lo manda, bueno, se va, se esconde, pero lo sustenta en ese temor que él tenía, y todavía de que ve su mano, como dice usted, le tiene miedo a Jezabel. Después de lo que ya Dios había mostrado, otra vez el temor viene, y esos temores que podemos tener nosotros muchas veces nos cega de ver a la mano de Dios, el que Él sigue sentado en su trono, esté en la circunstancia que esté, Él sigue siendo Dios. Así es, pero es que esa Jezabel era bien manipuladora, hermano. Luego a veces por eso dicen, no hay que tener espíritu jezabélico, porque esa mujer era bien manipuladora. Más adelante léanse el capítulo 22, habla de cómo él quiere quitarle la viña de Nabot y se va muy triste porque Nabot le dice, no, no te la voy a vender, mi viña, no, o sea, no te la voy a vender al costo que sea, no te la voy a vender. Entonces vemos que Acab se va bien, bien triste y llega a su casa y esta Jezabel le dice, ¿qué tienes, mi amor? Bueno, yo me imagino, ¿va? Que le había dicho, ¿qué tienes, mi amor? No, pues es que Jezabel no me quiso, ¿cómo se llama? Nabot no me quiso vender su Vender. viña. Y, bueno, no te preocupes, tú la vas a tener, ¿eh? No te preocupes. Y vemos cómo esta mujer engaña a las demás personas, a personas piadosas para hacer creer que, que Nabot era malo. Y bueno, vemos cómo le quitan bueno, matan a Nabot para quitarle la viña, para dársela a su esposito chulo. Pero vemos cómo Dios, hermanos, siempre obra justicia. Estos no se salieron con la suya. Vemos cómo matan a Acab y después también cómo muere también la reina, perdón, pues, A ver, Jezabel. Y vemos cómo se cumplen las profecías que habían hecho de cómo iban a terminar estos reyes malvados. Y bueno, después vemos a Ocosías, que también es el hijo de ellos, que también reina de una manera malvada, igual que ellos. Pero bueno, hermanos, nada se sale de la voluntad de Dios. Vemos que todo lo que sembramos, cosechamos. Hay que esforzarnos por sembrar bien para cosechar siempre bien. Y ay, perdón. Perdón, hermanos, creo que ya me están aquí buscando. Pues que Dios les bendiga. Espero que les haya gustado este libro. Léanlo en su casa cuando tengan tiempo más detenidamente, porque a veces una sola clase, pues decimos, ay, ya me dijeron esto y ahora lo otro, y de qué era esto y de qué era lo otro, y se nos olvida. Pero cuando leemos en nuestra casa, pues vamos a ir recordando todo lo que escuchamos aquí. Les amo, que Dios les bendiga y que Dios siga trabajando en nuestros corazones. amén. Nadia, ya no te pregunté. Sí, sí, hermana, no, no hay cuidado. Pero sí se estuvo escuchando toda la clase. Y Ok, sí, bueno, estuve pues atenta. entonces les pido que hagan un resumen de lo que Dios habló a su corazón, es lo que más me importa, lo que Dios haya hablado a sus corazones. Háganmelo Sí, llegar, por favor, no he visto sus tareas,
Les pido que por favor, no mucho, ahí díganme, hermanos, a mí así como me dicen aquí, me impactó esto, hermano, o sea, y Dios trabajó conmigo en mi vida respecto a esto, y bueno, créanme que con eso para mí es más que suficiente. Yo creo que ustedes van a leer en su casa, y sobre todo pues porque es nuestro alimento, la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano, me gustaría que usted nos despidiera con una oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Judith, Señor, que tú la usas, Señor, para que nos pueda compartir, Señor. Tú conoces sus tiempos, Señor, pero ahí está ella fiel, Señor, a ti, Señor, como ese instrumento en tus manos, Señor. Gracias por su vida, Señor. Síguela sustentando en este tiempo, Señor, mostrándole tus favores, Señor, en su vida, Señor. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, de Naya, de mi esposa, Señor, mi vida, Señor. Y aún así los hermanos que no han estado, Señor, que tú les pongas ese deseo, Señor, esa hambre, Señor, de saber más de ti, Señor. Tú compón sus tiempos, Señor, para que puedan estar, Señor, aquí presentes, Señor, ya que mi hermana pone su tiempo, Señor, y es grato podernos ver, Señor, estando deseosos de conocer más y alimentarnos de tu palabra, Señor. Que esta palabra, que esta clase, que este resumen que acabamos de tener, Señor, pueda dar fruto al 100 por 1 en nuestras vidas, Señor. Que podamos aprender, Señor, lo que tú quieres, que quede en nuestros corazones y que pueda impactar al mundo, Señor, ya que lo necesitamos, pero primeramente en nuestras casas, Señor, primeramente en nuestras casas, para que podamos decir, Abba Padre, Señor. Te amamos y te bendecimos tu santo nombre, Señor. Llévanos con bien a cada esta actividad que tenemos el día de hoy, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Ay, hermanos, que Dios les bendiga, les amo, cuídense mucho y estudien mucho. Sí, bueno, Muchas Dios la gracias. bendiga. Gracias. Dios les Bye. bendiga. Dios les bendiga. Luego. Gracias.